Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Hace un par de años, si alguien me hubiera dicho que estaría frente a una encrucijada entre lo que creía era el amor de mi vida y algo que ni siquiera podía imaginar, me habría reído. Todo parecía estar bajo control, mi trabajo en una farmacia en el centro de Puebla, México, una vida tranquila en un departamento pequeño con vistas a los volcanes, y Diego, mi pareja, a mi lado. Diego no era perfecto, pero era mío, fuerte, un poco rudo, con un carácter que a veces me desafiaba. Nos conocimos en Ciudad de México, en un curso de farmacología. Yo estaba allí por trabajo, él, estudiando mecánica automotriz. Una noche, en un bar de Coyoacán, me miró con esos ojos oscuros bajo una gorra ladeada y me ofreció un mezcal. Hablamos hasta el amanecer, y cuando me besó en la calle empedrada, con el aroma de tacos al pastor flotando en el aire, sentí que era el comienzo de algo eterno. Me mudé a Puebla por él. Conseguí un trabajo en una farmacia cerca de nuestra casa, y él trabajaba en un taller de autos. Nuestras noches eran simples, mole casero, una película vieja en la tele, a veces una copa de vino tinto en vasos que nunca rompimos. Me gustaba ponerme un vestido suelto de algodón color crema, con un cinturón que marcaba mi cintura, y caminar descalza por el piso de loseta, con las uñas pintadas de un rojo cereza que brillaba bajo la luz de la cocina. Diego me miraba, sonreía y decía, mi Cholita, siempre tan bonita. Me tomaba de la cadera, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero las cosas cambiaron. El taller empezó a absorberlo. Llegaba agotado, con olor a gasolina y el ceño fruncido, y se hundía en su celular sin decir palabra. Intenté reavivar la chispa, compré velas aromáticas, preparé cenas especiales, me puse un camisón de satén negro con encajes delicados, dejando que la tela rozara mi piel como una caricia. Incluso desabroché un botón extra de mi blusa blanca del trabajo, esperando que notara el encaje que asomaba. Pero él solo murmuraba, estoy cansado, Sofía. Mañana. Y se daba la vuelta. Una noche, volviendo de un turno vespertino, la lluvia caía suave sobre las calles de Puebla. Bajo el toldo de una tiendita, vi un cachorro temblando. Era pequeño, con pelo grisáceo y manchas cafés, sus ojos grandes y tristes, como si supieran más de lo que deberían. No pude dejarlo allí. Lo envolví en mi bufanda de lana y lo llevé a casa. Lo sequé, le di leche tibia y lo acomodé en una manta vieja. Lo llamé Tormenta, por la lluvia que lo trajo a mí y por la tormenta que sentía crecer en mi interior. Diego no estaba feliz. ¿Qué nos faltaba? Una pulga más en la casa, gruñó, tirando su chamarra en el sofá. Lo miré fijamente, con Tormenta acurrucado en mi regazo, y no dije nada. Él resopló, murmuró algo sobre no dejarlo entrar al cuarto y se fue a dormir. Pero Tormenta ya era parte de mí. En los días siguientes, se convirtió en mi sombra. Cuando Diego llegaba tarde, Tormenta se acurrucaba a mis pies mientras leía. Si lloraba en silencio, él lamía mis manos, como si quisiera borrar mis lágrimas. Era más que un perro, era un testigo de mi soledad, un amigo que no pedía nada a cambio. Una noche, después de otro intento fallido de conectar con Diego, me puse un pijama de algodón color lavanda, con un bordado de flores en el pecho. La tela era suave, abrazaba mi cuerpo sin apretar, y me hacía sentir hermosa, aunque nadie lo notara. Me senté en el sofá, con un té de manzanilla en las manos, y Tormenta saltó a mi lado. Acaricié su pelo, cálido y áspero, y sentí su respiración tranquila. Tú sí me entiendes, ¿verdad?, susurré.
Él me miró con esos ojos profundos, y por primera vez en meses, no me sentí sola. Diego empezó a notarlo. ¿Qué pasa, Sofía? Ahora hablas más con ese chucho que conmigo, dijo una vez, con un tono que mezclaba burla y enojo. Quise responder, decirle que él se había ido primero, pero me callé. Dentro de mí, algo se rompía, pero también algo nuevo comenzaba a crecer. Tormenta no era solo un perro, era un espejo de mi propia fuerza, de la mujer que aún vivía bajo las capas de rutina y desilusión. Esa noche, mientras Diego dormía, me miré en el espejo del baño. Mi cabello oscuro caía en ondas sueltas, mis mejillas estaban sonrojadas por el calor del té. El pijama dejaba ver el contorno de mi figura, y por un momento, me sentí poderosa, no por él, sino por mí. Tormenta se acercó, rozando mi pierna con su hocico, y supe que, sin importar lo que viniera, no estaría sola. Pero también sentí un nudo en el estómago, ¿y si esto era solo el comienzo de algo mucho más grande? La vida en Puebla seguía su curso, pero algo dentro de mí ya no encajaba. Las mañanas en la farmacia, el aroma del café en mi cocina, las calles empedradas del centro con sus puestos de flores y tamales, todo parecía igual, pero yo no lo era. Tormenta, mi cachorro, se había convertido en más que un compañero, era mi refugio, un espejo de la fuerza que empezaba a descubrir en mí. Diego, por otro lado, se alejaba cada vez más. Sus llegadas tarde, sus silencios, su olor a gasolina y cansancio me hacían sentir como si estuviera viviendo con un extraño. Intenté llenar ese vacío con pequeños gestos, velas de vainilla en la mesa, un nuevo perfume con notas de jazmín, un vestido de lino negro que abrazaba mi figura y dejaba mis hombros al descubierto. Pero él apenas lo notaba, y sus «mañana, Sofía», se volvieron una rutina que dolía más que el silencio. Una tarde, después de un turno largo en la farmacia, decidí que necesitaba sentirme viva, aunque fuera para mí misma. Me puse un conjunto de algodón azul pálido, con un top de tirantes finos y una falda que rozaba mis rodillas. La tela era tan suave que parecía acariciar mi piel, y me pinté las uñas de un rosa coral que brillaba bajo la luz. Me solté el cabello, dejando que las ondas cayeran sobre mi espalda, y me puse unos aretes de plata en forma de luna. Tormenta me siguió mientras caminaba descalza por el departamento, su cola moviéndose como un metrónomo. Me senté en el balcón con una taza de té de hierbabuena, y él se acurrucó a mi lado, su calor contra mi pierna me hacía sentir anclada, real. Diego llegó esa noche más tarde de lo habitual. Tiró su chamarra en el sofá y, sin mirarme, murmuró algo sobre un problema en el taller. Intenté hablar, pero él solo levantó la mano, como diciendo, no ahora. Fue entonces cuando lo notó, Tormenta, ahora más grande, con un pelaje grisáceo que brillaba bajo la luz, estaba acostado a mis pies, mirándolo con esos ojos profundos. ¿Qué, ahora este perro es tu novio?, dijo, con una risa seca que no tenía nada de divertida. Quise responder, pero las palabras se quedaron atrapadas. En cambio, acaricié la cabeza de Tormenta, sintiendo su respiración tranquila, y me di cuenta de que él me entendía más que Diego. Los días siguientes fueron una danza de silencios. Diego pasaba más tiempo fuera, y cuando estaba en casa, su atención estaba en su celular o en la tele. Yo, en cambio, encontraba consuelo en Tormenta. Por las noches, me ponía un camisón de satén color marfil, con encajes que rozaban mis muslos, y me sentaba en el sofá a leer. Tormenta se subía a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. Acariciarlo, sentir su pelo áspero bajo mis dedos, era como tocar algo vivo, algo que no me pedía nada más que estar presente. Una noche, mientras Diego dormía,
Me miré en el espejo. El camisón dejaba ver el contorno de mi figura, mi cabello caía en mechones sueltos, y mis ojos tenían un brillo que no reconocía. ¿Quién eres ahora, Sofía?, susurré. Tormenta me miró desde el suelo, como si supiera la respuesta. Una mañana, mientras regaba las macetas de geranios en el balcón, recibí una llamada de mi amiga Carla, que vivía en Cholula. Sofía, ¿cuánto tiempo vas a seguir encerrada en esa rutina? Ven a mi casa este fin de semana. Trae a Tormenta, tengo un patio enorme. Vamos a tomar café, a reír, a olvidar, necesitas aire fresco. Miré a Tormenta, que jugaba con una pelota vieja, y sentí que tenía razón. Quizás necesitaba salir, ver el mundo más allá de estas paredes. Acepté. Ese viernes, me preparé con cuidado. Me puse un vestido largo de algodón color terracota, con un cinturón de cuero que marcaba mi cintura. La tela era ligera, perfecta para el calor de Puebla, y dejaba mis hombros al descubierto. Me calcé unas sandalias de cuero trenzado y me colgué un collar de cuentas de turquesa que tintineaba con cada paso. Pinté mis labios de un rojo suave y recogí mi cabello en una trenza floja. Tormenta, con su collar nuevo de cuero marrón, parecía tan listo como yo. Subimos a un autobús hacia Cholula, y mientras el paisaje pasaba por la ventana, cerros verdes, iglesias coloniales, campos de maíz, sentí una chispa de esperanza. En casa de Carla, todo era luz y risas. Su patio estaba lleno de flores, y el aroma de mole poblano llenaba el aire. Esa noche, organizó una fogata. Me puse una blusa blanca de lino, con mangas amplias, y una falda negra que rozaba mis tobillos. Descalza, con las uñas aún pintadas de coral, me senté cerca del fuego, con Tormenta a mi lado. Carla y sus amigos charlaban, reían, y por un momento, me sentí parte de algo vivo. Entonces, alguien se sentó a mi lado. Era Miguel, un amigo de Carla, fotógrafo que había dejado su trabajo de oficina en Querétaro para viajar por México. Tenía el cabello oscuro, un poco desordenado, y unos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Si ese perro es tu mejor amigo, creo que estoy un poco celoso, dijo, señalando a Tormenta con una sonrisa. Me reí, sorprendida por lo fácil que fue. Hablamos un rato, y su voz, calma pero cálida, me hizo olvidar el peso de los últimos meses. Cuando me pasó una taza de chocolate caliente, nuestros dedos se rozaron, y sentí un cosquilleo que no esperaba. No era solo el contacto, era la forma en que me miró, como si realmente me viera. Esa noche, mientras dormía en la habitación de invitados, con Tormenta acurrucado a mis pies, no podía dejar de pensar en Miguel. Me puse una camiseta larga de algodón gris, que dejaba un hombro al descubierto, y me miré en el espejo. Mi piel brillaba bajo la luz de la luna, y mis ojos tenían una chispa nueva. Tormenta levantó la cabeza, como si aprobara. Pero en el fondo, sabía que algo más grande estaba por venir. ¿Y si este viaje a Cholula era solo el primer paso hacia un cambio que no podía imaginar? El regreso a Puebla después del fin de semana en Cholula fue como despertar de un sueño. Las calles empedradas, el bullicio de los vendedores de elotes, el aroma de las flores en el mercado, todo era familiar, pero yo ya no era la misma. La risa de Carla, el calor del fuego, la mirada de Miguel y su roce accidental seguían resonando en mí, como una melodía que no podía dejar de tararear. Tormenta, con su pelaje grisáceo ahora más brillante, parecía sentirlo también, corría por el departamento con una energía nueva, como si supiera que algo estaba cambiando. Pero en casa, Diego seguía siendo un muro de silencio.
Sus llegadas tarde, sus gruñidos, su indiferencia hacia mí y su desprecio hacia Tormenta me hacían sentir que vivía con un extraño. Intenté no pensar en Miguel, pero su imagen volvía sin permiso, su cabello desordenado, su voz suave, la forma en que me miró como si realmente me viera. Una noche, mientras Diego veía fútbol en la tele, me puse un vestido de algodón negro, con un escote en V que dejaba ver el inicio de mis clavículas. La tela era ligera, abrazaba mi figura sin apretar, y me puse unos pendientes largos de plata que se balanceaban al moverme. Me pinté los labios de un rojo oscuro, casi granate, y dejé mi cabello suelto, cayendo en ondas sobre mis hombros. Quería sentirme viva, aunque fuera solo para mí. Tormenta se acercó, rozando mi pierna con su hocico, y me senté con él en el balcón, mirando las luces de Puebla. Acaricié su cabeza, sintiendo su calor, y susurré, «Tú nunca me dejas, ¿verdad?» Él me miró con esos ojos profundos, y por un momento, todo el peso del mundo se desvaneció. Diego lo notó. «¿Otra vez con ese perro?», dijo, entrando al balcón con una cerveza en la mano. Su tono era cortante, y por primera vez, no me callé. «Él está aquí cuando tú no», respondí, sin mirarlo. Se quedó en silencio, y por un instante, pensé que diría algo, pero solo dio un sorbo y se fue. Esa noche, mientras me ponía un camisón de satén color ciruela, con encajes que rozaban mis muslos, sentí una claridad nueva, no podía seguir aferrándome a alguien que ya no estaba. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Miguel. «Sofía, estaré en Puebla este fin de semana, ¿te gustaría tomar un café? Tormenta también está invitado». Mi corazón dio un vuelco. Respondí un simple, sí, pero dentro de mí, todo era un torbellino. El sábado, me preparé con cuidado. Elegí una falda larga de lino color oliva, que caía en pliegues suaves, y una blusa blanca de mangas amplias, ligeramente transparente, que dejaba ver el contorno de mi cintura. Me puse unas sandalias de cuero trenzado y un collar de cuentas de coral que tintineaba con cada paso. Me pinté las uñas de un rosa suave y recogí mi cabello en un moño suelto, con mechones cayendo sobre mi nuca. Tormenta, con su collar de cuero marrón, parecía tan emocionado como yo. Nos encontramos en una cafetería en el Zócalo de Puebla, con vistas a la catedral. Miguel estaba allí, con una camisa de lino azul y jeans desgastados, su cabello revuelto por la brisa. Me sonrió, y sentí un calor que no tenía nada que ver con el sol. Tormenta se acercó a él, moviendo la cola, y Miguel lo acarició con una ternura que me desarmó. Hablamos de todo y de nada, de Cholula, de su trabajo como fotógrafo, de los volcanes que rodeaban la ciudad. En un momento, mientras compartíamos un chocolate caliente, su mano rozó la mía al pasar la taza. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que mi piel se erizara. «Eres diferente, Sofía», dijo, mirándome a los ojos. «No sé cómo explicarlo, pero hay algo en ti, como una luz que no se apaga». No supe qué responder, pero mi sonrisa lo dijo todo. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo breve, pero cálido, y el aroma de su loción, una mezcla de madera y cítricos, se quedó conmigo. Tormenta caminó a mi lado de regreso a casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo era más grande de lo que imaginaba. Pero al llegar, la realidad me golpeó. Diego estaba en el sofá, con una cerveza en la mano y los ojos fijos en el celular. «¿Dónde estabas?», preguntó, sin levantar la vista. «Con una amiga», mentí, porque no quería pelear. Pero él se levantó, y su voz se endureció. «No soy idiota, Sofía,
¿Crees que no veo cómo estás, y ese perro? Lo tratas como si fuera tu familia, y a mí como si no existiera. Me quedé helada. Tormenta, que estaba a mi lado, se puso alerta, su cuerpo tenso. Diego, no es él. Eres tú quien no está, dije, mi voz temblando pero firme. Él me miró, y por un segundo, vi dolor en sus ojos. Pero luego, solo rabia. Tú eliges, Sofía. O yo, o ese chucho. No respondí. Me fui al cuarto, me puse una bata de seda negra que caía como un velo sobre mi piel, y me senté en la cama. Tormenta se acercó, apoyando su cabeza en mi regazo. Acaricié su pelo, sintiendo su respiración, y supe que no podía elegir entre él y Diego, porque la elección no era sobre ellos. Era sobre mí. Esa noche, Diego no volvió a casa. Su chamarra seguía en el sofá, su celular en la mesa, pero él no estaba. Me quedé despierta, mirando la ciudad desde el balcón, con Tormenta a mi lado. En mi mano, sostenía una pulsera de plata que había encontrado en un cajón, un regalo de Diego de hace años. La dejé caer al suelo, y el sonido fue como un adiós. A la mañana siguiente, Miguel me escribió: Sofía, quiero verte de nuevo. Pero esta vez, quiero que traigas algo tuyo, algo que te represente. No entendía a qué se refería, pero sentí una chispa de curiosidad. Me puse un vestido corto de algodón blanco, con bordados de flores rojas, y unas botas de gamuza color café. Me colgué un colgante de obsidiana y pinté mis labios de un coral brillante. Tormenta caminó a mi lado mientras salía, y en mi bolso, llevaba un pequeño frasco de perfume de jazmín, el que usaba cuando quería sentirme yo misma. Pero mientras cerraba la puerta, encontré una nota deslizada bajo ella, escrita con una letra que no reconocí: no dejes que él te cambie. Todavía eres suya. Mi corazón se detuvo. ¿Quién la había dejado? ¿Y a quién se refería? La nota deslizada bajo mi puerta en Puebla me dejó sin aliento. No dejes que él te cambie. Todavía eres suya. Las palabras se clavaron en mi mente, girando como un torbellino mientras intentaba entender quién la había escrito y qué significaba. ¿Diego? ¿Alguien más? La ciudad seguía su ritmo, los vendedores de flores en el zócalo, el aroma de café tostado, las campanas de la catedral resonando en la distancia. Pero dentro de mí, todo era caos. Tormenta, con su pelaje grisáceo ahora más lustroso, parecía sentir mi inquietud, se quedó cerca, rozando mi pierna con su hocico, como si quisiera recordarme que no estaba sola. Diego no había vuelto desde aquella noche, y su ausencia era un vacío que, sorprendentemente, empezaba a llenarse con algo nuevo, mi propia fuerza. Me aferré a la rutina para no perderme. Por las mañanas, trabajaba en la farmacia, contando pastillas y entregando recetas con una sonrisa mecánica. Pero por las noches, me transformaba. Una tarde, decidí que necesitaba sentirme yo misma, no la Sofía que Diego había dejado atrás. Me puse un vestido largo de muselina color lavanda, con mangas transparentes que dejaban ver mis hombros. La tela era tan ligera que parecía flotar, y un cinturón de cuero trenzado marcaba mi cintura. Me calcé unas sandalias de cuero beige y me colgué unos aretes de coral que brillaban bajo la luz. Me pinté las uñas de un rojo profundo y dejé mi cabello suelto, cayendo en ondas sobre mi espalda. Tormenta me miró desde el suelo, y juro que sus ojos aprobaron. Me senté en el balcón con una taza de té de Jamaica, acariciando su cabeza, y sentí que, por primera vez, no necesitaba a nadie más para sentirme completa.
Pero Miguel seguía apareciendo en mis pensamientos. Sus mensajes eran breves, pero cálidos, como una brisa que alivia el calor de Puebla. Una noche, me escribió: Sofía, quiero fotografiarte. No como modelo, como tú, ¿te animas? Trae a Tormenta. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Acepté, y el sábado me preparé con cuidado. Elegí una falda negra de algodón que rozaba mis tobillos y una blusa de lino color crema, con un escote que dejaba ver el inicio de mis clavículas. Me puse unas botas de gamuza terracota y un collar de plata con un colgante de obsidiana que parecía absorber la luz. Me pinté los labios de un rosa suave y recogí mi cabello en una trenza suelta, con mechones cayendo sobre mi nuca. Tormenta, con su collar de cuero, caminaba a mi lado mientras nos dirigíamos a una vieja casona en el barrio de Analco, donde Miguel había alquilado un espacio para la sesión. La casona era un sueño: paredes de adobe, ventanas altas con vitrales, un patio lleno de bugambilias. Miguel estaba allí, con una cámara colgada al cuello, vestido con una camisa blanca de lino y jeans desgastados. Su cabello desordenado y su sonrisa cálida me hicieron olvidar los nervios. Solo sé tú, Sofía, dijo, ajustando la cámara. Posé con Tormenta, a veces sentada en una silla de madera, otras de pie bajo un arco de piedra. El vestido se movía con la brisa, y la obsidiana en mi cuello brillaba. Miguel me guiaba con voz suave: mira hacia la luz. Ahora, sonríe como si nadie te viera. Cada clic de la cámara era como un espejo que me devolvía una versión de mí que había olvidado, fuerte, viva, hermosa. En un momento, me pidió que sostuviera un velo de seda rojo, un accesorio que había traído. Lo dejé caer sobre mis hombros, y la tela rozó mi piel como una caricia. Tormenta se sentó a mi lado, y Miguel se acercó para ajustar el velo. Sus dedos rozaron mi clavícula, un toque tan leve que apenas lo sentí, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Eres increíble, Sofía, susurró, y sus ojos se encontraron con los míos. No hubo más, solo ese instante, pero fue suficiente para que el aire se volviera denso, cargado de promesas no dichas. Cuando terminamos, me mostró algunas fotos en la pantalla de la cámara. No podía creer que era yo, mi mirada era profunda, mi postura segura, el velo rojo como un fuego que contrastaba con mi piel. Tormenta, a mi lado, parecía un guardián. Esto eres tú, dijo Miguel, y su voz era un ancla en medio de mi tormenta interior. Nos despedimos con un abrazo, y el aroma de su loción, madera y cítricos, se quedó conmigo mientras caminaba a casa con Tormenta. Pero al llegar, la realidad me golpeó de nuevo. En la puerta de mi departamento, encontré otra nota, escrita con la misma letra temblorosa: él no te conoce como yo. No lo dejes entrar. Mi respiración se detuvo. Miré a Tormenta, que gruñó suavemente, como si sintiera el peligro. Revisé el pasillo, pero no había nadie. Guardé la nota en mi bolso, con el corazón latiendo fuerte, y entré. Me puse una bata de satén negro, que caía como un río sobre mi piel, y me senté en el sofá con Tormenta a mi lado. Acaricié su pelo, buscando calma, pero la nota seguía quemándome. ¿Era Diego? ¿Alguien más? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que alguien me vigilaba? Esa noche, no dormí. Me quedé en el balcón, con la bata deslizándose por mis hombros, mirando las luces de Puebla. Tormenta se acostó a mis pies, su respiración tranquila contrastando con mi inquietud. Miguel me escribió: las fotos están quedando increíbles. Pero hay algo más que quiero decirte,
¿podemos vernos mañana? Respondí un sí, pero mi mente estaba en la nota. Algo me decía que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, sentí un escalofrío. Alguien, en alguna parte, sabía más de mí de lo que yo misma entendía. Las notas misteriosas seguían persiguiéndome, cada una un eco que resonaba más fuerte en mi alma. No dejes que él te cambie. Todavía eres suya. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras intentaba seguir con mi vida en Puebla. La ciudad continuaba su danza, los vendedores de semitas en el mercado, el aroma de chocolate caliente en las cafeterías, las sombras de los volcanes al amanecer. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Tormenta, ahora un perro fuerte con un pelaje grisáceo que brillaba como plata, era mi ancla. Cada vez que el miedo me envolvía, él se acercaba, rozando mi mano con su hocico, como si supiera que necesitaba su calor. Diego no había vuelto, pero las notas sugerían que alguien, quizás él, quizás otro, aún vigilaba cada paso que daba. Y Miguel, con su mirada cálida y su voz suave, era una luz que me atraía, pero también me hacía cuestionarme, ¿estaba lista para dejar atrás el pasado? Decidí enfrentar lo que viniera. Una mañana, antes de ir a la farmacia, me preparé con cuidado, como si la ropa fuera una armadura. Me puse una falda larga de lino color ocre, que caía en pliegues suaves hasta mis tobillos, y una blusa negra de algodón con mangas amplias, ligeramente transparente, que dejaba ver el contorno de mi cintura. Me calcé unas botas de cuero marrón, gastadas pero elegantes, y me colgué un collar de cuentas de turquesa que tintineaba con cada movimiento. Me pinté los labios de un rojo cereza y solté mi cabello, dejando que las ondas cayeran sobre mi espalda. Mirándome en el espejo, vi a una mujer que no se rendiría, no ante el miedo ni ante las sombras del pasado. Tormenta, con su collar de cuero, me miró como si estuviera de acuerdo. Miguel me había invitado a un evento en San Andrés Cholula, una exposición de sus fotos en una galería local. Trae algo que te haga sentir poderosa, me dijo por mensaje. Elegí un vestido corto de terciopelo burdeos, con un escote en V que dejaba ver mis clavículas y mangas largas que abrazaban mis brazos. La tela era suave, cálida, y se movía con mi cuerpo como una segunda piel. Me puse unos botines negros de tacón bajo y un brazalete de plata con incrustaciones de obsidiana, un regalo de mi madre que no usaba desde hacía años. Me pinté las uñas de un negro brillante y dejé mi cabello suelto, con un broche de flores rojas sujetando un mechón. Tormenta caminó a mi lado mientras tomábamos un taxi, y su presencia me dio valor. La galería era un espacio rústico, con paredes de adobe y luces tenues que hacían brillar las fotos de Miguel. Había imágenes de paisajes, rostros, momentos capturados con una sensibilidad que me dejó sin aliento. Pero una foto me detuvo, era yo, de la sesión en la casona, con el velo rojo cayendo sobre mis hombros, mi mirada profunda y tormenta a mi lado. La placa decía, luz en la tormenta. Me quedé sin palabras. Miguel se acercó, con una camisa de lino blanca y jeans oscuros, su cabello desordenado como siempre. Es mi favorita, dijo, su voz baja, casi un susurro. Sus dedos rozaron mi muñeca, justo donde el brazalete brillaba, y el contacto envió una corriente por mi piel. No era solo deseo, era algo más profundo, como si él viera partes de mí que yo aún no entendía. Esa noche, después de la exposición, caminamos por las calles de Cholula, con Tormenta a nuestro lado. El aire olía a mezquite y tierra húmeda. Me puse un chal de lana color crema, que caía sobre mis hombros, y Miguel me ofreció su chamarra cuando la brisa se volvió fría.
Nos sentamos en una banca frente a la pirámide, bajo un cielo lleno de estrellas. Sofía, no quiero apresurarte, dijo, mirándome a los ojos. Pero siento que podrías ser mi hogar. No respondí con palabras, solo apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo su calor, mientras Tormenta se acostaba a mis pies. Fue un momento perfecto, pero dentro de mí, la sombra de las notas seguía creciendo. Al volver a Puebla, la realidad me golpeó de nuevo. Encontré otra nota en mi buzón, esta vez más directa: no le pertences. Él te lo quitará todo. Mi corazón se aceleró. Llamé a Miguel, y él vino de inmediato. Revisamos el departamento, pero no había nada fuera de lugar. Me puse una bata de seda negra, que rozaba mis muslos, y me senté en el sofá con Tormenta a mi lado. Miguel se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. No estás sola, Sofía. Sea quien sea, lo descubriremos. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban preocupación. Tormenta gruñó suavemente, como si sintiera algo que nosotros no veíamos. Días después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de la Oficina de Protección Animal de Puebla. Señora Sofía, hemos recibido una denuncia anónima. Dicen que su perro, Tormenta, fue robado hace meses en Ciudad de México. Necesitamos que lo traiga para verificar su registro. Mi mundo se derrumbó. No es verdad, lo encontré en la calle, grité, pero la voz al otro lado fue implacable. Es solo un trámite, pero debe traerlo mañana. Colgué, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Me puse un suéter de lana gris, largo y suave, que caía sobre mis jeans, y me senté en el suelo, abrazando a Tormenta. Él lamió mi rostro, como si quisiera consolarme, pero el miedo me consumía. Esa noche, Miguel vino a casa. Le conté todo, y él me abrazó, su mano acariciando mi espalda con una ternura que me hizo temblar. No dejaré que te lo quiten, Sofía. Tormenta es tuyo, y tú eres importante para mí. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el terror no se iba. Me puse una camiseta larga de algodón blanco, con encajes en el borde, y me acosté en el sofá, con Tormenta a mi lado. Miguel se quedó hasta tarde, prometiendo investigar la denuncia. Pero al amanecer, todo se derrumbó. 2 hombres llegaron a mi puerta, con uniformes y una orden oficial. Señora, debemos llevar al perro. Intenté detenerlos, grité, lloré, pero ellos fueron fríos. Tormenta huyó, sus ojos fijos en mí mientras lo metían en una jaula. Corrí tras ellos, descalza, con la camiseta ondeando al viento, pero la camioneta se alejó. Me quedé en la calle, sola, con el corazón roto. Regresé a casa, me desplomé en el suelo, y el silencio fue ensordecedor. Me puse el suéter gris de nuevo, su lana suave contra mi piel, pero nada podía llenar el vacío. Escribí a Miguel, pero su respuesta llegó horas después: estoy buscando respuestas. No te rindas, Sofía. Esa noche, mientras miraba las luces de Puebla desde mi balcón, encontré una última nota en mi puerta, escrita con la misma letra temblorosa: lo tomaste, y ahora lo pierdes. Pero aún puedes volver a mí. Mi sangre se heló. En el suelo, junto a la nota, había un objeto que no había visto antes, un llavero con un pequeño corazón de obsidiana, idéntico al que Diego me había regalado años atrás. ¿Era él? ¿O alguien más jugaba conmigo? Con el llavero en la mano y el eco de Tormenta en mi corazón, supe que esta no era la última tormenta que enfrentaría.
Pero también supe que, quienquiera que estuviera detrás de esto, no me rompería. No todavía.